Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno con el 2 de espadas. Pero ojo, no nos vamos a quedar con las típicas palabras clave que se leen por ahí. No, hoy vamos a escarbar de verdad, a meternos en la increíble complejidad psicológica que esconde esta carta. ¡Arranquemos! Y bueno, esta imagen lo dice todo, ¿verdad? La gran pregunta aquí es, ¿estamos viendo una tregua, una pausa necesaria? ¿O es parálisis pura y dura? ¿Es un momento de paz forzada para poder pensar? ¿O es un estancamiento total que no nos deja ni movernos? Esa es la incógnita que vamos a intentar descifrar. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con lo básico, los símbolos. Luego nos ponemos más serios con el arquetipo y su sombra. De ahí, un análisis psicológico bien denso. Lo juntamos todo en un cuadro para que quede clarísimo y al final, lo más importante, ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? Listo. Comencemos por desarmar la carta, por sus partes más esenciales, su número y su palo, porque créanme, justo ahí, en esa combinación, es donde nace todo el conflicto. A ver, pensemos esto por un segundo. Por un lado tenemos el número 2, que siempre nos habla de dualidad, de oposición, de un esto y un aquello. Y por el otro, el palo de espadas, que es la mente, el pensamiento, el análisis y también el conflicto. ¿Y qué pasa cuando juntamos esas dos cosas? Pues, ¡pum!, se crea una tensión mental brutal, una oposición que está en un equilibrio perfecto y muy frágil. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el 2 de espadas es básicamente un punto muerto, un ni para adelante ni para atrás. Son dos ideas, dos caminos, dos verdades en la cabeza que chocan y se anulan, y se quedan ahí, en un equilibrio súper tenso, casi a punto de romperse. Es como una tregua, sí, pero una de esas que se sienten forzadas, ¿saben? Una paz que no es paz de verdad. Bueno, ya tenemos la base. Pero para entender de verdad por qué esta carta nos habla de parálisis, tenemos que ir más hondo, y para eso vamos a usar una herramienta más profunda, la psicología de Carl Jung. Vamos a explorar su arquetipo y sobre todo su sombra. Para quienes no lo conozcan tanto, Jung hablaba de la sombra. ¿Y qué es eso? Piénsenlo así. Son todas esas partes de uno que no nos gustan, que negamos, esos impulsos, esas debilidades, esas cosas que escondemos, y no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Y lo más curioso es que muchas veces terminamos viendo esos mismos defectos en otras personas. Es lo que llamamos proyectar. Y miren esta frase de Jung, es brillante. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino tornando consciente su oscuridad. Es que es tal cual. El verdadero crecimiento no está en fingir que todo es luz y color, está en atreverse a mirar esa oscuridad. Y ese es el gran desafío que nos pone sobre la mesa el 2 de espadas, hacer consciente lo que tenemos guardado, escondido en la mente. Ok, ahora juntemos todo. ¿Cómo se ve esa sombra a través del dilema del 2 de espadas? ¿Qué nos está diciendo esta carta sobre nuestros propios conflictos internos, sobre esa guerra que a veces tenemos en la cabeza? Y aquí lo vemos en acción. Esa indecisión de la carta en la sombra se convierte en la famosa parálisis por análisis. Darle tantas vueltas a algo que al final no se hace nada. O se manifiesta como esa negación de una verdad que nos incomoda, que sabemos que está ahí pero que duele demasiado aceptarla. También puede ser un miedo tremendo a comprometerse con una decisión. Y en el peor de los casos hasta se puede culpar a otros por la propia indecisión o inventar excusas para mantener ese falso estado de paz. Y aquí está la clave de todo, el meollo del asunto. El bloqueo que muestra el 2 de espadas no viene de afuera. No hay un monstruo, no hay un enemigo. El bloqueo es mental, es autoimpuesto. Es una decisión, consciente o no, de no querer ver, de ponerse la venda para no tener que enfrentar una verdad que duele o una decisión que da pánico. Muy bien, ya vimos las piezas del rompecabezas por separado, el símbolo, la psicología, la sombra. Ahora llegó el momento de armarlo. Vamos a poner todo junto en un solo cuadro para que la imagen quede completa. Esta es la gran síntesis de todo lo que hemos hablado. Fijémonos bien en esto. El arquetipo principal es el dilema mental. Si lo vemos con los lentes de Jung, es el ego que está atascado, frenando la energía entre dos ideas que chocan. ¿Y su sombra? La intelectualización excesiva, la parálisis. El conflicto, por su parte, simbólicamente es una tregua, pero por dentro es una verdadera guerra entre nuestro ego y nuestra sombra. Y eso se manifiesta como dudas, mentiras, autoengaño, y todo este proceso nos lleva a un estancamiento en nuestro desarrollo, que cuando está en sombra nos hace echarle la culpa a los demás de que no avanzamos. Perfecto. La teoría está clara. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué se hace con todo esto?
¿Cómo pasamos del análisis a la acción? Vamos a ver cómo se puede integrar esta energía y cómo la vemos en el día a día. Miren, acá hay un posible camino, un enfoque en 4 pasos. Primero, reconocer el estancamiento, ser brutalmente honestos y admitir que esta parálisis viene de adentro. Segundo, identificar el conflicto, ponerle nombre y apellido a esas 2 cosas que están peleando en la cabeza. Tercero, que es el paso más valiente, abrazar la sombra, preguntarse, ¿a qué verdad le tengo miedo? Y cuarto, tomar una decisión, actuar, romper ese equilibrio, aunque cueste, para que las cosas se empiecen a mover otra vez. Pero ojo, que esta energía no es solo un problema. Bien manejada es una habilidad tremenda. La vemos en profesiones donde el equilibrio es clave. Piensen en abogados, diplomáticos, mediadores, gente que vive negociando entre 2 partes. Jueces, por ejemplo. Y, aunque suene raro, peluqueros. ¿Por qué? Piénsenlo. Un peluquero usa una herramienta cortante, como las espadas, para tomar una decisión precisa, quitar lo que sobra y devolver el equilibrio y la armonía. Es una metáfora perfecta. Y para entenderla bien, hay que verla en su contexto, en el viaje del palo de espadas. El 2 es esa pausa llena de tensión, esa duda. Es el momento justo antes de la herida del 3 de espadas, que suele ser ese dolor que viene al aceptar la verdad, y es también la paz forzada que viene antes del descanso real del 4 de espadas. O sea, es un paso intermedio, un umbral, uno muy necesario. Y bueno, vamos cerrando. Y quiero dejar una pregunta para que se quede resonando. Si ya vimos que todo este conflicto es mental, que el problema está en la cabeza, entonces la solución también. La pregunta es, ¿qué verdad es esa que se teme tanto reconocer? ¿Cuál es esa verdad que si uno se atreviera a mirarla a los ojos, tendría el poder de romper la parálisis y poner todo en movimiento de nuevo? Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. De verdad, espero que este análisis les haya sido útil, que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó este contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones y así no perderse ninguna clase. Déjenos en los comentarios qué les pareció o qué otro tema les gustaría que exploremos así, a fondo. Nos vemos en la próxima clase.